Está bien, bueno, perfecto. Bueno, gente, hoy estoy con una invitada de lujo, una maestra del arte. De hecho, recibió, fue galardonada el año pasado con el Premio Maestro del Arte. Actriz con más de 40 años de carrera, Ana María Imiscos. Es una gran referencia en el arte paraguayo. Bienvenida, Ana María. Muchísimas gracias por la bienvenida y por la convocatoria también. Un honor para mí. En primer lugar, hoy un día especial, ¿no? Para todos los liberales. Así es, un día, un día más de recordar nuestros ideales y de que la antorcha que está prendida en nuestros corazones siga viva y que mantengamos mística y que, mira, yo tengo todos los chiches porque ser artista y liberal decente, plata es lo que no, único que no voy a tener. Bueno, y venís recientemente de estar ahí para candidata a concejal, ¿no? Apoyando a Así es, Nakayama, apoyando a apoyando a Nakayama. Nakayama y en la búsqueda de utilizar, que es lo que te comentaba hoy, para mí el arte, sobre todo en estos espacios nuestros, tiene verdadero sentido cuando es capaz de interpelar, cuando es capaz de mostrarte espejos donde no querés reflejarte y motivarte a la transformación. Entonces, entré a la lista de concejales con la férrea intención de que si llegaba iba a tratar de impulsar más espacios para el arte y la cultura en Asunción, porque pienso que no solo es un entretenimiento que hace bien al espíritu, sino que es una herramienta para erradicar la pobreza, porque ya decía Shakespeare allá por el 1600 cuando escribió Macbeth, la miseria, la ignorancia de mi pueblo me darán la victoria. Entonces, consideró, consideré yo que es un camino, lo vengo haciendo desde el año 2000, realmente desde la caída de Stroessner, desde el 89, con un proyecto que se llama Teatro Activo, que precisamente busca interpelar, movilizar para transformar. Y bueno, acá estamos. En mi vida, como decís, más de 40 años ya haciéndolo y disfrutando, porque además me gusta mucho. Es como que me siento en mi salsa. Antes de ir al pasado, quiero hacer acá un hincapié. Bueno, Atrapados. ¿Sigue Atrapados o ayer terminó? No, no, Atrapado sigue toda la semana, viernes, sábado y domingo. Y ahí estamos, atrapados en Arlequín, esperando que vengan a visitarnos, a compartir con nosotros. Es una obra muy tierna, es un planteamiento de un escritor, comediante inglés sobre la soledad de dos adultos, pero tratada desde un punto de vista de superación, por decirte, en un momento dado, el personaje de Arizona le dice a mi personaje, estoy demasiado viejo para cambiar, y ella le dice, bueno, y deja de ser viejo. Entonces, esa es más o menos la tónica que tiene el contenido de la obra, ¿verdad? Ante la realidad, la buena cara y la poca vergüenza. Acá justamente comparto un poquitito de la invitación, Ustedes ¿no? también, mañana domingo a las 19:30. Pero reserven, reserven. La casa de Ah, Andrés. Hola. Por favor, pero si me quedaba un minuto más en mi casa, me iba a volver loca. Yo necesitaba salir. Por eso decidió venir a Arlequín. Hagan ustedes lo mismo. Vengan aquí, van a quedar atrapados con la simpatía, el encanto de esta señora que se me coló en mi casa, pero que no tuve más remedio que recibirla. Los recibimos a ustedes también mañana domingo a las 19:30. Pero reserven, reserven al 0992 442 152.
vemos. Perfecto. Y vamos a invitar Ya entonces, sé, Ana, ¿no? y vos sabés que ¿Cómo? estuvo muy bien, yo no había visto esto, lo hice con José Luis, pero no había visto en las redes, y dio resultado, tuvimos muy buena respuesta del público ayer. Es un placer para mí estar trabajando con José Luis. Realmente, cuando me propuso hacer la obra, la verdad que ni siquiera me interesó leerla, era el hecho de trabajar con él que me despertaba mucho entusiasmo. Y lo estamos disfrutando. Fue un trabajo difícil, porque él es muy exigente y perfeccionista. Entonces, como tiene un texto, porque es mucho más difícil aprenderse de memoria los textos contemporáneos y coloquiales, porque cuando vos te aprendes un texto clásico, es tan específico que no te podés ir por las ramas, pero acá es un patinar sobre hielo permanentemente. Y bueno, vamos a comenzar de tus inicios, sangre vasca, ¿no? Por lo que pude averiguar. Sí, Tenés el arte en la sangre, ¿no? pero vos sabés que sí, de parte de mi papá es la gama, la rama de los navarros y los vascos, pero realmente yo creo que esta beta artística me viene por el otro lado, que es el lado de mi abuelo Rufinelli, el padre de mi mamá, que es uno de los escritores de la época de Julio Correa, que hizo bastante, escribió bastante teatro, inclusive en guaraní, y realmente es, cada vez que estoy metida en uno de estos proyectos, le saludo y le digo, ay abuelo, ¿dónde me metí? Porque la verdad que todas las veces, en todos estos años, llega un momento que estoy en un proyecto y quiero correr. Correr, desaparecer. Es como el embarazo. Por suerte, eso ya no hago más esas cosas, ¿verdad? Pero eso que vos decís, no voy a tener otro hijo y tenés otro. Esto es lo mismo. Hablando de embarazo, ¿no? Aprovechando el gancho, cuando empezaste, ya contó, ya eras mamá de 3 hijos, ¿no? Sí, de Y dos. ahí pudiste enfocarte, ¿no? Sos Sí. profesional desde el 78, ¿no? Empezaste. Ujú. Y hay Sí, señor. sí, hay una curiosidad que quisiera que usted me confirme, que usted llegó a actuar en la época amador, ¿no? Creo que en colegio, algo parecido con Euclides Acevedo. Contame un poco más Sí, de eso. sí, es cierto, es cierto. Estábamos en el colegio, gracias a Dios, los dos estábamos en colegio religioso, pero para que vean lo progresistas que eran en aquella época, eh, hicieron un proyecto conjunto, la Academia Literaria del Colegio Cristo Rey y la Academia de las Teresas, y ahí nos tocó encarar un personaje cada uno, y bueno, éramos marido y mujer, era la obra de Alejandro Casona, La barca sin pescador, y creo que fue allá por el 67, 68. Así es yo fui la primera esposa de Euclides, después caminó bastante él, pero en fin. Ay, no escucho. Ups. Sí, otra cosa que me pareció Ahora también sí. interesante, ¿no? Es que usted dijo en un momento, em, tenía que empezar de abajo porque había ya en la época grandes referentes, ¿no? Y Sí, los sí, papeles sí. protagónicos eran para ellos, ¿no? Ahí te Ay, tocaba sí. entrar en la fila. Sí. Entonces, tuviste la idea de crear tu propia compañía y algo simpático que dijiste, bueno, pero voy a hacer para que yo sea la estrella, no para que otro se luzca, ¿no? Mira, Y eso me parece fantástico, esa sinceridad, ¿no? Si puedes alzar un poquito Mau, para extender todo el rostro, ahí, ahí, enfocar. Perfecto. ahí está bien. Espera que voy a De buscar lujo. dónde apoyar. Ahí, espera aquí. Bueno, lo que pasa es que, y es lógico, ¿verdad? Que el productor, sobre todo en Asunción, que es una ciudad tan chiquita donde es difícil y no te da, nadie te da espacio.
Yo no sé si hay en alguna profesión en el mundo que realmente se den. Tenés que hacer tu Yo, camino. tenés que hacer tu camino, pero las grandes oportunidades existen, hay que saberlas aprovechar. Esta es una época mucho más interesante. Por ejemplo, yo me fui como miembro del elenco de Arlequín Teatro a actuar a Buenos Aires y ahí conocí a Inda Ledesma, una gran directora argentina, que me dijo que me fuera, me dijo, vení, vos ponés tu talento y yo doy las oportunidades. No se me podía pasar por la mente en el año 86, 87, que yo podía dejar mis tres hijas chicas y dejar mi país e irme a dedicar al teatro, cosa que gracias a Dios hoy es diferente y tenemos personas como Lali, como Nico y otros que no quiero olvidarme, esta chica, hay una chica muy interesante que se llama Luján, ya me voy a acordar el apellido, que están trabajando en Buenos Aires, porque Buenos Aires o Brasil, Argentina o San Paulo, Río, son capitales que tienen una población ávida y numerosa. Le tenemos Acá no. A Javier Enciso también, ¿no? Que está haciendo una carrera brillante, ya va por la tercera película en Netflix. Le tenemos Mm. a Shirley Jiménez, que si no me Sí, engaño trabajó contigo en El invierno de Gunther, ¿no? Que es, después también vamos a, hacia aquella película que hicimos con Juan Manuel, sí, de Galia Jiménez. de Gana. Sí, y yo lo quisiera profundizar un poco más, es que viajaste por todo el mundo trabajando, ¿no? Estudiaste en París, estudiaste en Japón, pero también viajaste, ¿no? Con tus obras. Quiero que me cuente acerca de Sí, eso, ¿no? Que es el- maravilloso. la primera vez fui invitada a la Sorbona, contactos que uno tiene y logra, porque como decía Inda Ledesma, usted ponga su talento, yo le doy las oportunidades. El talento sin las oportunidades no se ve. Bueno, yo estaba haciendo una obra de Roberto Ataíde, maravillosa, La señorita Margarita. ¿Conoce? Es Sí, ya vi. maravillosa. Con la obra de la señorita Margarita, yo estuve en la Sorbona y estuve en otras universidades francesas a través de la vinculación de un profesor de una universidad en Angers que tenía muchos vínculos con Paraguay. Y curiosamente vino y en el Centro de Estudios Brasileros yo estaba haciendo La señorita Margarita de Roberto Ataíde. Entonces él vio el espectáculo y le interesó para llevar, porque es realmente un espectáculo, un texto sin desperdicio alguno. Y muy difícil de hacerlo en la época que lo hacíamos, era el año 89. Realmente la señorita Margarita es el prototipo de un dictador, solo que en lugar de tener todo un país, tiene un aula. Y es también lo que puede ser un padre o una madre de familia en una familia, y hasta lo que puede ser el hermano mayor con el menor y el menor con el perro, ¿verdad? Porque siempre encontramos a alguien a quien someter cuando tenemos esa hambre de dominación, ¿verdad? Gracias a el padre que se llamaba Roger Texier, que vino para Paraguay para una conferencia organizada por Juan Manuel Marcos, y como estaba la obra y le interesaba porque él era educador, la obra se desarrollaba en un salón de clase y teníamos solamente 70 lugares, todos los alumnos tenían pupitre donde podían escribir. Y bueno, eso sale con Roger Texier y voy a la Sorbona y voy a Angers y voy a Nantes y luego armamos un proyecto que se llamó Difusión de la Narrativa Paraguaya, donde con René Ferrer y Rubén Vareiro Saguier hicimos un montaje de textos que luego fueron dirigidos por Antonio Carmona para el teatro y lo llevamos como un itinerante de la narrativa paraguaya, donde también ellos iban con sus libros. Entonces hacíamos las presentaciones en las universidades. Ellos daban una conferencia
yo hacía la obra en días diferentes, era una jornada que tomaba 3 o 4 días, se leían sus novelas, se discutía con los estudiantes y se ofrecían los libros, algunos se vendían, otros se regalaban. Las universidades en general compraban los libros para sus alumnos. Eso fue realmente muy interesante. Ese espectáculo se llamó Mujeres de mi Tierra y eran realmente historias de 4 mujeres de acá o del mundo entero, porque el sentimiento es universal, la lucha por ser es universal y la ternura es universal. Con esa obra recorrí muchísimo, estuve en muchos países en América, inclusive en un festival en Sao Paulo. Estuve, sí, esa es Mujeres de mi Tierra. Ay, Mike, qué documentado está. Mira qué joven estaba, Mike. Compartiu justamente un... Ahí está. Sí, te escucho. Sí, Sí, si querés compartir con la gente, no hay ningún problema. Podemos poner un minutito, luego volvemos a la narrativa, si te parece, ¿sí? Es un lindo no, documento. eso está en YouTube. Sí, Sí, está en YouTube. Se puede ver en YouTube. Yo dejo el manejo de la entrevista en tus manos, que sos el que sabe cómo se tiene que hacer, lo que es más sí, atractivo. De modo que no, ni una condición de mi parte, me encanta tu documentación. Esto hice sí, en no, Alemania. Esto hice, te- Mujeres de mi Tierra, hice también en Alemania, en el Instituto Cervantes, que tiene una sala que se llama Roa Bastos, en Múnich. Y también lo hice en Berlín lo hice en una jornada que rememoraba la caída de las dictaduras, porque el muro cae en el 89, lo mismo que la dictadura tronista, y entonces se organizó un coloquio muy interesante, también hice esto en esa oportunidad. Tres teatros del Berlín del Este y uno del Oeste, donde hicimos la obra. Y de ahí estoy fantástico. repitiendo lo que me decía el señor, el crítico alemán, de que realmente el idioma y la latitud eran otros, pero que el sentimiento universal se había podido traspasar. Y había mucho de amordazamiento también en esa sociedad berlinesa, ¿verdad? No, de hecho, el sentimiento, el arte es universal, ¿no? En la época del cine mudo, ¿no? Sin palabras, conseguían expresar todo con gestos, ¿no? De hecho, yo puse nomás como estabas hablando, después vamos a hacer un recorrido aparte, ¿no? Y, y bueno, estuviste con varias obras entonces recorriendo el mundo por ahí, ¿no? Otra obra fue, cuál otra obra estuviste también? Afuera fueron con esas dos en forma eh, contundente, te diré, de tener en cuenta. Hice también un trabajo en Chicago, en en el Chicago Artists International Program, que hice una obra muy interesante, sin palabras, de Cado Kotzer, se llama Request Concert, y fue toda una experiencia también, porque es un monólogo, pero sin palabras. Un laboratorio. En Japón también, pero en Japón estuve como parte de un grupo de invitados de distintos continentes. Estábamos de los 5 continentes, como entre comillas, porque realmente no ejercimos ninguna función. Asistimos a la dirección de un profesor de 91 años que se llamaba Sensei Koreya, que estaba dirigiendo en japonés Los Hermanos Karamazov. Entonces a la vez estaba la dirección en japonés y en inglés. Estuve 4 meses ahí. Y bueno, ahí aprendí, aprendí, no me olvidé, si hubiera aprendido me hubiera quedado, pero practiqué sus
artes marciales, su danza, pero sobre todo mi investigación fue sobre la fusión entre el estilo sanguíneo de interpretación de América, del Occidente, y ese estilo como más puro del Oriente, más sintético, más clean, y como resultado de eso se hizo acá un trabajo sobre un texto de una escritora francesa, Lolé Bellon, que se llamaba Lazos de Ternura, en donde traté de implementar la visualización y los tiempos que había aprendido en esos meses en Tokio. Me asusté bastante cuando anduve por ahí, porque yo era una chica, eso es Lazos de Ternura, ¿de qué queremos? ¡Ay, qué lindo! Esa es Graciela Canepa, una gran actriz uruguaya, muy, muy querida, que se fue muy pronto. También te compartimos un poquito. Sí, acá yo también coloco las imágenes, la gente puede, todas esas imágenes están en YouTube, la gente puede entrar en el canal de Ana María y Miscos, están todas esas obras fantásticas con Lazo de Ternura. Está yo hice, la señorita Margarita lamentablemente no está filmada, era más atrás en el tiempo cuando tampoco esto era tan fácil, ¿verdad? Sí está la Piaf, que se hizo un rescate de lo que habíamos hecho en el año 88, y una muy buena que hicimos fue Vestido de novia, de Nelson Rodríguez. Esa fue visualmente alucinante. Nelson, Vino Nelson un Rodríguez es director de fantástico. Río, vino un director de Río a dirigirla. Fue fantástica en Arlequín. El lenguaje de Nelson Rodríguez es único, ¿no? Es fantástico. Sí, Acá es justamente quería alucinante. acotar nuestro recorrido. Hay un comentario, dice, admirable el trabajo de Ana, dice Huella del Aire. A mí me tocó ver Divina Sara, que yo tengo acá para que la gente vea con Silvio Ross, y entre Mm. los dos pudieron sostener una obra de 40 minutos. Me encanta esa obra, y yo tengo acá un poquitito y podemos hablar un poco de ella, ¿no, Ana? Yo tengo para Ah, mostrar acá mientras. maravilloso, solo que era más de 40 minutos. Sí, yo acá encontré un poco más, sí, porque hay varias partes, ¿no? Sí, Vamos a está, compartir acá. pero Sí, creo que eso es lo que pasa, que yo te cuento que mis obras que están en YouTube no están hechas por profesionales de la tecnología. Entonces, primero que creo que no tengo ni un canal, que se pone mi nombre y aparecen, pero entre un montón de gente. Yo no sé si en un canal de YouTube sale uno sale solo o... en un canal tuyo, pero desde hace 4 años ya no se sube. Pero para mí, lo más importante, y yo Yo no- siempre en las entrevistas acá hago un hincapié, ¿no? Es subir. No importa, yo vi la semana pasada, estaba viendo una actriz también subió. El audio no estaba bueno, estaba apenas se entendía, pero es un documento, un registro fantástico, porque esa obra ya tenía más de 12 años, no se volvió nunca a hacer, pero ella tenía y subió como pudo subir, pero queda ahí, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Bueno, No, pero por ejemplo que estoy dejar un tan registro. hermosa esa obra que estamos viendo. Yo necesito alguien que haga eso por mí. Por ejemplo, este periodo de... Tampoco pude hacer mucho con esta campaña política porque no entiendo el sistema de las redes. Yo, por ejemplo, me muero de vergüenza de decirte, pero yo no sé subir cosas a Instagram. No entiendo, hasta ahora no entiendo. Ya me explicaron y entonces eh, tengo que buscar a alguien que sepa hacer estas cosas. Lo que pasa es que Acá después un me poquito, olvido, Mike. acá un poquito. Ahí, Yo me dediqué al teatro, señor. divina esta obra. Esta me dirigió José Luis.
Arizona. No se escucha. Ahí. Sí, qué pasión, no podías controlarte, Tito. Era ella la que me ponía. Un día, hacía mucho calor, me llevó a su habitación, se sentó al borde de la cama y me hizo sentar a su lado. Yo sabía lo que ella quería, no creas que era ningún tonto. Pero seguía pensando, debíamos subir. Pongámonos cómodos, me dijo. Y empezó. Sí, ella tomó la iniciativa. No se entiende, Mike. Tenemos la voluntad. No importa, eso es para que la gente pueda entrar ahí y ver Divina Sara. Está la parte 2, está en varias partes. Silvio, que es fantástico, ya le tuve como entrevistado acá. Es increíble, es una delicia entrevistarle, tiene muchas historias, nos reímos muchísimo y es un grande también, ¿no? Hay una historia que quiero que me cuentes, que me pareció fantástica cuando yo estuve ahí viendo cosas tuyas, que es Su Señoría tiene miedo, pero que Ah, era una obra, que era una obra acerca de la corrupción y todas las trampas que se hacen en el Poder Judicial. Y me enteré que ustedes, bueno, ustedes hacían también una charla después y todo eso, y que sí. ustedes se fueron a presentar en el Poder Judicial y y había ministros conocidos y todo eso, y decían, ¿qué corrupción existía en en el tiempo de Eh, Stroessner, ¿no? Y jamás sí, mira. sí. Pero eso tiene el teatro, ¿verdad? Y el ser humano, su capacidad de negación es impresionante. Te permite decir cosas que de otra manera no te permitirían. Eso fue en el Palacio de Justicia de la mano de Transparencia, Transparencia Paraguay. Con esa obra recorrimos 18 municipios o 18 localidades. En aquella época creo que fue antes de las elecciones del 2000, no sé, 2003 me parece, justamente para motivar a la participación. Yo siempre estoy con estas cosas suicidas. Es lo mío, ¿qué vas a hacer? Y fue increíble, increíble. Y sobre todo lo que se busca, ese es el programa que se llama Teatro Activo, que te hablaba al principio, que nace con la señorita Margarita de Roberto Ataíde. Porque nosotros en el 89 reuníamos las maestras del ICE, el Instituto Superior de Educación, en el Centro de Estudios Brasileros, y hacíamos la obra, el debate, las teatralizaciones, porque ese proceso incluye que lo que se busca es que se pase a la acción, ¿verdad? Que no seamos solamente discurso. Entonces, se motiva a los grupos a hacer una improvisación sobre lo que se trató y lo que se vio. Entonces, por ejemplo, se veía lo de la corrupción y los chicos, si eran alumnos, por ejemplo, hacían una improvisación sobre el copiar en los exámenes, por ejemplo. Y los docentes sobre el hecho del pasaje, por ejemplo, que te, te hacen la calecita con el mismo boleto que no te lo dan y le dan al otro, entonces no hay control. O sea, ese tipo de cosas eran las que nosotros buscábamos con Su Señoría Tiene Miedo y que empieza precisamente con las... Nosotros estuvimos con, no sé, como 4.000 maestros en el año 89 con Su Señoría Tiene Miedo. Estaba trabajando conmigo un psicólogo que es actor, era actor también, que se llamaba Carlos Cristaldo, y juntos emplazábamos a los docentes a justamente no hacer lo que hicieron en la corte, pero ahí sí que, ahí fue solamente la obra y un comentario entre ellos, cero participación nuestra como monitores de grupo y mucho menos. Pero en las otras ocasiones sí, yo trabajé
también con ese proyecto de su señoría muchos años para el programa DENDE, Desarrollo en Democracia, que es un programa que crea espacios para liderazgo. Trabajé también con Avina, que era una organización que apoyaba a líderes. Y bueno, después nomás me fui cansando, Mike. Es un poco, es La un poco cuestión de, desgastante. Es un poco desgastante arrear y arrear y arrear. la cuestión del, usted hablaba de los boletitos, ¿no? Y a mí me llamaba, porque yo ya estoy acá hace 30 años, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención eso de que la gente devolvía el boleto, ¿no? Como que decía, se iba y Sí, bueno, tomaba de vuelta, o sea, colaboraba. Es decir, fantástico, colaboraba la corrupción. colaboraba con, o sea, colaboraba con la Así- corrupción. Y era normal, o sea, nadie cuestionaba. Nunca, en ningún momento alguien decía, no, no es después, claro, tengo conciencia, ¿verdad? No, Pero era no hay peor. Eh, Realmente yo creo que la, la herencia más pulida y mejor dejada por el electronismo, justamente la falta de educación, la incapacidad de reflexión, de visión crítica. Eso es lo que realmente va mucho más allá y es como el fundamento sólido de tantos otros problemas. Incapacidad absoluta de acá ver un poco más justamente allá. comparto algo que vos contabas, ¿no? Que era del trabajo con el DENIDE, ¿no? Dende, dende. Del DENDE, sí, Dende, Desarrollo en Democracia. Ahí estoy correcto. con mi amigo Antonio Ayala, un gran pedagogo también, formado también en Brasil, que hacíamos juntos esta experiencia. Correcto. Eh, Y por eso es que quería tener la posibilidad desde un espacio público, como es la municipalidad, de potenciar más con políticas, con alianzas estratégicas público-privadas, con alianzas con países extranjeros, modos de salir de este empantanamiento. He tenido oportunidades porque trabajé en la Secretaría Nacional de Cultura, trabajé en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Municipalidad, cuando Ticio Escobar era director de Cultura, en el trabajé Cabildo también también. en el Cabildo, pero lamentablemente en todos los espacios el problema siempre es que no hay presupuesto. Entonces, como no hay presupuesto, vos tenés que, entre que o me quedo y trato de hacer a pulmón consiguiendo las cosas o me voy para no cobrarle al Estado un sueldo por el cual yo... Imagínate, cuando yo renuncié en los tres lugares. Cuando yo salí de la municipalidad, era todavía la época del fax. Nos comunicábamos con medio del fax y nosotros teníamos el aparato, pero no teníamos tinta. Entonces no podíamos recibir ni un fax. O sea, esa es una parte sutil. En la Secretaría Nacional de Cultura nos pusimos a intentar montar, conformar realmente un elenco nacional de teatro que no hay ni elenco municipal de teatro ni elenco nacional de teatro. Y también el problema era, no teníamos que andar como nómadas de una pieza a la otra, como espacio para ensayo, ¿verdad? Porque no había un espacio físico, no te digo que hubiera dinero, espacio físico que pudiéramos ocupar. Nos fuimos allá arriba del ferrocarril, donde en un tiempo fue la farándula. Y sí, abríamos ese espacio que ni luz tenía en ese momento. Eso ya fue después cuando el periodo era después de que cayó Lugo, que subió mi partido.
que tan controvertida fue esa situación también, porque, bueno, ese es otro tema en donde